Sergio, querido, ¿cómo va, señor? ¿Cómo anda, Camilo? Un gusto saludarlos a todos en el estudio, a la audiencia y al amigo Gary, tu productor, que siempre nos trata tan bien. Claro, siempre está Gary contigo ahí siguiéndote. Bueno, Sergio, contanos un poquito, primero qué revuelo cada vez que abrí la boca, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? No, cuando hablas del acuerdo con el fondo, que si está bien, que si no está bien, todo lo que digas siempre sale en todos lados, ¿eh? Sos uno de los preferidos por el sistema de Mentimedios. Mira, respecto al acuerdo y todo, tu pregunta va por ahí, va por bancaria, ¿cómo es la nota? A ver, contame. ¿Qué es lo que te contesto primero, lo de los medios? No, si querés contar lo que dijiste del acuerdo con el fondo. Sí, yo lo que digo es lo siguiente, no tenemos la letra chica del acuerdo, así que emitir una opinión contundente, certera y definitiva es difícil, porque si no tenés el acuerdo, lo único que tenés son los lineamientos de una conferencia de prensa que hizo el ministro de Economía, en donde explicó que no tiene una reforma laboral, que no tiene una reforma previsional y que no tiene ajuste. Bien, si esas son las condiciones, más allá de lo ideológico, que uno nunca va a estar cerca del Fondo Monetario, sabe que el país necesita ese acuerdo y si no tiene esas consecuencias, me parece bien discutirlo y creo que debería tener una aprobación. Ahora eso tiene que estar en un papel escrito y acordado. Yo tengo una gran duda, que es la que quiero preguntarle al ministro, y creo que los diputados lo tenemos que hacer, que es, ¿qué instrumento fiscal le damos al Estado para el supuesto que el pago que hay que hacerle, o mejor dicho, no el pago, sino la disminución del déficit, no se diera el presupuesto del crecimiento de la economía para poder bajar el déficit? Porque si no crece la economía, que a través del crecimiento es donde se plantea la baja del déficit, habría un ajuste. Entonces, ¿cuál es el instrumento fiscal que va a tener el Estado para cubrir eso y que no se ajuste? Este es un nudo central de la discusión, que espero que tenga su respuesta, y creo que si esa respuesta es, miren, no hay ajuste porque el crecimiento de la economía va a ser esto, pero si no crece, acá está la plata y va a salir de este impuesto, se renovará el impuesto a las grandes fortunas o lo que fuera, y con esto se cubre y no hay ajuste, bueno, es algo para discutir. Si no lo tiene, bueno, será otra la discusión, obviamente. Está bueno que lo plantees, Sergio, porque hay mucha gente que ha quedado demasiado recelosa con el tema del impuesto a las grandes fortunas, sobre todo porque a la aplicación y su buen rendimiento se generaron después las ideas de que no estaría tan mal implementar eso como norma y no como excepción. Exacto. Mira, hace muy poquitos días estuvo la reunión famosa de Davos, donde se nuclean empresarios y gobiernos, grandes empresarios. Y un grupo de 100 millonarios del mundo le envió una carta a los poderes políticos y al establishment que estaban reunidos, diciéndole en ese foro de Davos, súbanos nuestros impuestos, 100 millonarios del mundo. Quiere decir que ojalá los millonarios nuestros, que suelen mirarse mucho en los países denominados del primer mundo, tomen el ejemplo de estos empresarios que dicen súbanos los impuestos. Yo no lo veo mal una discusión, porque, vuelvo a decirte, el acuerdo con el fondo, que está atado al crecimiento económico y por eso hay que bajar el déficit fiscal a partir del crecimiento, si no se da ese crecimiento económico, no puede haber ajuste. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de financiamiento para que no haya ajuste? Para mí es dable discutir la extensión, no sé por cuánto tiempo, eso lo tendrán que ver los economistas, los que analizan los números, del impuesto a las grandes fortunas, entre otras cosas, por ejemplo, o que alguien diga cuál es el tributo fiscal que hay que tocar para que el Estado tenga los recursos para continuar con el mismo gasto constante, con el crecimiento del gasto como está planteado en obra pública, que siempre dinamiza y genera empleo, sin que esto signifique un ajuste para la gente, ¿no? Eso es fundamental y vital. Le abro juego a mis compañeros, Sergio, que quieren hacerte preguntas, compañeros y compañeras, así que te van a preguntar. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda, mucho gusto. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien. Bueno, se desata en realidad cada año, uno de los temas importantes son las paritarias, y por otro lado, sujeto conectado directamente es el tema tarifas,
tema subsidio a transporte y demás, y son parte de las discusiones de esta semana. ¿Cómo pensás que se van a ir resolviendo estos tópicos, teniendo en cuenta que estas últimas horas la discusión de pasar el costo del transporte a la Ciudad de Buenos Aires ha generado, entre otras cosas, los dichos del jefe de gobierno porteño, ¿no? De que no le quieren dar la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, una forma de darle autonomía es que maneje su propio transporte. Me parece que ahí el concepto es contradictorio, está equivocado. Si le están pasando el transporte, lo que tiene que hacerse cargo es de subsidiar él, ¿no? Ya que me parece, pero más allá de eso la pregunta iba por el lado salarial y cómo impacta. Yo creo que las paritarias en generales tienen que ir recuperando salario de lo que perdieron durante 4 años del gobierno de Macri. Muchas actividades, muchas compañeras y compañeros de distintas actividades tuvieron una pérdida promedio del 24% de sus ingresos. Entonces no se trata de discutir en los salarios un ajuste por inflación, sino que en aquellos casos donde se perdió, se trata de recuperar salario, y en aquellos casos donde las actividades pueden generar un nivel de renta alto, también se trata de buscar mejorar por encima de la inflación. Esta debería ser la discusión. También he escuchado que el ministro de Trabajo decía que tenían que estar en el orden del 40%, pero a su vez el Banco Central publica las estimaciones de las consultoras y de los bancos que dicen que la inflación promedio va a estar en el 55%. Habrá que buscar algún número intermedio y garantizarse todas las revisiones del acuerdo que sean posibles para que los trabajadores no pierdan y, si pueden, que le ganen a la inflación. Ese debe ser el marco de negociación, ¿no? Tal, buenas tardes, Sergio Palazzo, China Osorio lo saluda de este lado. Hola, ¿cuánto? Bien, muy bien. Yo creo que usted es una palabra autorizada para meternos en este tema de lleno, que tiene que ver con una noticia que conocimos esta semana. La AFIP incorporó finalmente a las billeteras virtuales al listado de activos que, son embargados para saldar las deudas acumuladas por contribuyentes morosos. En una primera mirada, lo que podemos entender es que de esta forma se puede ampliar esa capacidad que tiene el organismo para, de alguna manera, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por eso quería preguntarle a usted cuál es la reflexión que esto le merece a su sector. Eso va en línea. Yo todo lo que sea que puedan percibir créditos que tenga el Estado sobre contribuyentes que no abonaron, me parece bien, porque hay una obligación incumplida y el Estado necesita de esos recursos para funcionar. Así que me parece bien. Lo que sí va en línea y debería ir en línea con buscar todos esos dineros que necesita el Estado y que hoy no los cuenta por la evasión fiscal en distintos tipos, ya sea desde el comercio exterior a veces, desde las subfacturaciones otra, de los trabajadores en negro en otro. Ojalá haya una política bien agresiva en ese sentido respecto a ir a buscar a todos los que no tributan lo que tienen que tributar. Vos cuando tenés un recibo de sueldo o sos monotributista, tributás porque si no, no tenés determinados servicios, ya sea pagás jubilación, pagás obra social, pagás un montón de cosas que se pagan a través de esto. No pagás la luz, te cortan la luz cuando es un servicio. ¿Por qué no deberían pagar los que tienen que pagar? Y los que tienen alguna dificultad económica para pagar, bueno, habrá que buscarle los planes y la forma para que lo haga, pero está bien que haya una política de la Administración de Ingresos Públicos que vaya en sentido de cobrarle a aquellas personas que tienen una obligación incumplida, sea billetera electrónica o lo que sea, ¿no? Sí, por supuesto. Diputado, ¿es real que compiten de alguna manera con los bancos esta utilización de las billeteras virtuales o simplemente es una alternativa? ¿Qué es lo que pudieron testear ustedes? Las billeteras virtuales, muchas de ellas son de los propios bancos, con lo cual, y atendida por trabajadores bancarios, con lo cual la discusión nuestra, más que las billeteras virtuales, pasa por la fintech y el negocio que hacen en competencia desleal con las entidades bancarias, que son los trabajadores de entidades los que representamos, porque por un lado tienen determinados impuestos mucho más bajos, por otro lado no tienen costos de regulación por parte del Banco Central y por otro lado no tienen salarios bancarios, y además no existe un eficiente control en materia de lavado de dinero sobre quién pone plata en una plataforma para que otro la tome. Entonces, nuestra situación va más por ese lado que por la billetera virtual. La billetera virtual, muchos bancos son dueños de billeteras virtuales y sus trabajadores están encuadrados con nosotros. Lo preguntaba pensando, justamente en Mercado Pago, una de las más utilizadas que sabemos que hasta el momento continúa generando intereses positivos.
Claro, no solo genera intereses positivos, sino que es una empresa que toda vez que, por ejemplo, hubo una resolución del Banco Central hace poco tiempo que establecía un porcentaje que tienen que tributar o una cantidad de días a los que las tarjetas de crédito le tenían que devolver la plata o darle la plata a las entidades. Bueno, ahí el costo de eso se lo tradujo directamente a sus asociados o a sus clientes o a quienes consumen el producto de Mercado Libre. Y cuando uno mira, vos haces una operación por esa plataforma y de 0 a X días, no recuerdo bien cuántos, el pago de comisiones que tenés va creciendo de un modo gradual. Es decir, si vos querés cobrar y que no te cobren una comisión, tenés que cobrar dentro de un mes más o menos, y en el medio te van cobrando comisiones del 9, del 10, del 12%, como si te adelantaran la plata, que es tu propia plata que alguien pagó. Entonces ahí están generando un negocio financiero, y ese negocio financiero tiene que estar regulado por el Banco Central. Lo mismo que con esa plata pueden estar prestando plata porque dan préstamos, y eso es intermediación financiera, y la intermediación financiera por ley está penada y solo la puede hacer algún banco autorizado, alguna entidad pública autorizada para eso, y ellos no lo están haciendo. Sergio, con respecto, volviendo al tema del acuerdo con el fondo y su paso por el Congreso, se dice que Alberto Fernández tiene depositado sobre la gestión de Sergio Massa, ahora que no encabeza el bloque de Frente de Todos Máximo, tal vez recae sobre la figura de Sergio Massa, más allá de Germán, el reemplazante de Máximo. ¿Cómo ves el acuerdo con el fondo en el Congreso? ¿Se puede hacer rápido como supone el gobierno y como precisa el gobierno de cara a que en marzo tiene que afrontar una buena tonelada de dinero, más de 2.600, si no recuerdo mal, 2.600, 2.700 millones de dólares? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es leer el acuerdo. Hoy no lo tenemos para leerlo, entonces no te podría dar certeza porque no tengo la letra del acuerdo. Lo segundo, creo que hay que buscar dentro de nuestro espacio político la mayor cantidad de voluntades posibles, y esa mayor cantidad de voluntades posibles se van a vislumbrar cuando tengas el acuerdo y se disipen las dudas o no, y en función de eso vos puedas tomar una decisión. Pero a mí me parece más que la rapidez es lograr los consensos suficientes. Y de la oposición lo único que espero, que toda vez que el frente interno del Frente de Todos esté cerrado y vaya en una dirección, acompañe, porque quienes son gestores de esta deuda, los que la tomaron y los que la pusieron en términos de no poder pagarla y de condicionar a cualquier gobierno, fueron ellos. Entonces lo mínimo que pueden tener es un acto de acompañar el acuerdo que el Frente de Todos exprese en el Parlamento después de su debate interno para disipar todas las dudas que haya. A mí me parece que yo más que rapidez buscaría el tránsito de la mayor cantidad de consenso posible. Algunos se expresaron de la oposición totalmente en contra o vamos a decir escépticos de aprobar, así nomás. Otros, como Carrió, dijeron que querían acompañar porque no tener acuerdo con el fondo era peor que lo que se puede venir el default. No sé si escuchaste, Sergio, lo que dijo Mario Negri. No, a Mario Negri no lo escuché. Si había leído lo de Carrió, había leído que había una reunión inclusive y los que se denominan halcones del PRO estaban en desacuerdo. También lo escuché a Gerardo Morales decir que había que ir a un acuerdo con el fondo, pero no lo escuché a Negri. La verdad que es lo único que no he escuchado. A ver, escuchemos a Negri. ¿Lo podés escuchar, Sergio? Sí, un segundo. Por favor, a ver. por favor. ¿Cómo van a votar el acuerdo con el fondo? ¿Ya decidieron? Una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, segura vamos a tratar varios temas, institucionalización de la mesa, organización, y no va a estar ausente obviamente ese tema. ¿Y? Para mí hay que desdramatizar el tema, esto es una opinión personal, ni esperar qué hace Cristina, ni ver qué es lo que hace Máximo. Yo tengo una idea de país, y además tengo que pensar no solamente en función de los efectos negativos para la sociedad presente, sino también si aspiro a gobernar, qué futuro voy a tener por delante. O sea, van a dar quórum. El quórum yo creo que sí, me parece a mí. Quórum seguro. Seguro, y además
Es cierto que hay una hoja que está en blanco, que falta conocer. No lo vieron, Todavía no lo leyeron. no tenés lo- ¿Hay una fecha cuando llega al Congreso? Acá hay dos maneras de reaccionar. Si uno reacciona por el comportamiento del gobierno con la oposición, es para pegarle una cachetada. Si uno reacciona por los desplantes que nos hizo el ministro, como si le sobrara plata, que nos tuvo 15 días y no nos atendió, es para no saludarlo más. Ahora uno tiene que actuar con responsabilidad en función del país. Me voy a circunscribir a Muy los fuerte últimos. eso de pegarle una cachetada, ¿no? Sí, si es como se portó el gobierno con nosotros, es para pegarles una cachetada. Más madera. Me parece una actitud, venía bien hasta que derrapó, ¿no? Yo creo que en procesos democráticos no es bueno pegarse cachetadas entre los dirigentes políticos, así que aspiro a que haya sido un momento de una declaración desafortunada de Mario Negri. De todos modos, creo que la discusión era que el ministro, según ellos, tenía que ir a sus despachos al Congreso y no aceptar la invitación que le habían hecho desde el gobierno para que fueran, junto con los gobernadores al principio, a la Casa de Gobierno. A mí me parece bien que no hayan ido a los despachos de ellos primero, porque en realidad los que generaron el problema son ellos. Entonces, en lugar de ir ellos a la Casa de Gobierno a decir, bueno, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo podemos ayudar para salir del problema en que nosotros metimos a todos los argentinos? Es como que el ministro y el Frente de Todos tiene que ir a decirle, miren, nosotros vamos a hacer esto, ustedes nos acompañan. No, ellos tienen que ir a decir y a decir cuál es la solución que proponen para acompañar. Entonces, esta cuestión de que 20 días no los atendió y todo eso, tiene que ver más con lo simbólico y creo que está equivocado en ese punto. Respecto a lo otro, ya me expresé, creo que en democracia no es andar a las cachetadas entre los dirigentes, sino buscar los consensos y si no los hay, en el debate expresar cada uno sus ideas, ¿no? Sergio, con respecto al aumento, y ya con esta te agradecemos muchísimo que siempre nos Sí. brindás tu palabra. Siempre la bancaria suele conseguir de los mejorcitos acuerdos que pueda existir. Es de ustedes con los camioneros y aceiteros y alguno más, que no recuerdo ahora, suelen ser los que mejores convenios, mejores acuerdos tienen. Esto es un adelanto de las paritarias, lo que han conseguido. Sí. Nosotros firmamos un adelanto que para febrero está en 14.500 pesos para un sueldo inicial, tiene distintos segmentos de acuerdo a los tramos, tiene distintos tramos de acuerdo a los segmentos salariales y seguramente en marzo, cuando empiece la discusión, pondremos el número definitivo de paritaria. Nos sirve porque los trabajadores, mientras dure la discusión, siguen cobrando incremento y no pierden poder adquisitivo de su salario. Y por otro lado, es un piso interesante y bueno para empezar a discutir el aumento, aunque sea de ese trimestre, ¿no? Pero básicamente no pierden contra la inflación y creo que están por encima, inclusive en estos meses, con ese adelanto. Con el acuerdo, y con esta nos despedimos, Sergio, pero con esto de participar de las utilidades y de ser parte de lo que deje de ganancia el sector, el acuerdo de Bridgestone, el superbono de Bridgestone le dejó la vara muy alta a todos, ¿eh? Sí, Bridgestone es una empresa. Nosotros esto lo tenemos desde el año 2013. Todos los trabajadores es el único sindicato que lo tiene convencionado por actividad. Nosotros tenemos participación en las ganancias del sistema financiero y se toma la rentabilidad promedio del sistema y a partir de ahí hay una ecuación matemática de cuánto le corresponde por jerarquía y de acuerdo a los distintos tramos en los que queda la rentabilidad del promedio del sistema. Me parece muy bien que los compañeros lo hayan cobrado, me parece muy bien. Hoy recuerdo que en aquel entonces, en la época de los 2000, era que hubo una rebaja salarial y a cambio le pidieron eso. Cuando nosotros los conseguimos fue sin rebaja salarial, fue durante el gobierno de Cristina, Axel era el ministro de Economía, teníamos una discusión por el impuesto a las ganancias y decidimos salir por arriba de los laberintos, como decía Jauretche, y fue a través de la participación en las ganancias. Desde 2013 los trabajadores bancarios la perciben. Eso se llama encontrarle el agujero al mate. Sergio, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Camilo. Saludo a todos en el estudio, a Gary y a toda la audiencia. Muchas gracias. De todo laberinto se sale por arriba. Gran frase de Arturo Jauretche, que utiliza muchísimo Fontana Rosa y creo que ha utilizado también Alejandro Dolina.